Bien, chicos, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Diego Eduardo Maizondo Ledesma. Yo estudio en la Universidad San Martín de Porres. Estoy en décimo ciclo y en esta oportunidad les voy a acompañar en fisiología y sobre todo lo que es fisiología cardíaca. Voy a dar tres clases. Les voy a acompañar en la clase de circuito cardiovascular, que es esta, en la de ciclo cardíaco y también cuando hablemos de contracción del músculo cardíaco. Entonces, vamos a empezar este tema que en realidad algo que me parece fundamental para comentarles de arranque en lo que es fisiología es que ustedes van a ver que todo se tiene que relacionar. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hablemos de hemodinamia y algunas fórmulas hoy, todo eso lo vamos a aplicar mañana para entender un poco mejor lo que es el ciclo cardíaco, el movimiento de sangre, el gradiente de presión, etcétera. Y asimismo, muchas de las fórmulas de hemodinamia que vamos a ver hoy lo van a aplicar cuando ustedes lleven su clase exclusiva de presión arterial, que ya les van a ir diciendo qué días van a hacer. Entonces, eso es fundamental en fisiología, todo se relaciona y es un curso muy bonito porque nos va a permitir entender posteriormente lo que es fisiopato y ya los cursos propios de medicina interna y cardio. Entonces, hoy vamos a ver el circuito cardiovascular. Y es muy fácil darnos cuenta que por cardio y por vascular vamos a estudiar tanto el corazón como los vasos sanguíneos. Siempre desde un enfoque de fisiología, es decir, el funcionamiento normal que tiene en nuestro cuerpo. Porque todo lo que es anatomía ya lo hemos visto en cursos y de ciclos anteriores. Entonces, el circuito cardiovascular, como su propio nombre lo dice, se va a componer por el corazón y por los vasos sanguíneos. En hemodinamia vamos a ver lo que es el comportamiento de la sangre. Y esto es fundamental porque, por ejemplo, va a haber un momento que hablemos de lo que es la velocidad de flujo, obviamente velocidad de flujo sanguíneo. Vamos a hablar también del propio flujo sanguíneo. Vamos a hablar de un término muy importante, sobre todo cuando hablamos posteriormente de presión arterial, que va a ser resistencia. Y vamos a hablar también de distensibilidad. Esto vamos a estudiar dentro de lo que es hemodinamia. Y vamos a entender muchas de las cosas que posteriormente vamos a llevar en el curso. Les voy dando un adelanto. Cuando nosotros llevemos ciclo cardíaco, que lo vamos a estudiar al corazón de esta forma, donde hay una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo, nosotros vamos a estudiar que la aurícula se tiene que llenar de sangre, pero es gracias a un gradiente de presión lo que guía el movimiento de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que va a pasar desde lo que es una cavidad de mayor presión a otra donde hay menor presión. Esto es lo que se conoce como el gradiente de presión y es uno de los conceptos que vamos a ir fijando dentro de fisiología, que la sangre se mueve según un gradiente de presión. Pero todo esto solo es un adelanto porque ya lo vamos a ver cuando revisemos lo que es propiamente hemodinamia y las diferentes fórmulas que hay. Y también vamos a repasar algunos aspectos fundamentales de la estructura del corazón, como siempre desde un punto de vista de fisiología. Es decir, vamos a estudiar un poquito del músculo cardíaco y sus propiedades. Vamos a ver lo que es inotropismo, vasotropismo, dromotropismo, automatismo y lusotropismo. También vamos a ver lo que es el sistema de conducción y un poquito de lo que es la integración de esto, lo que se conoce como el acoplamiento, excitación, contracción. Y en realidad, como les decía, todo esto lo vamos a ver a lo largo de las clases, no únicamente en esta clase. Así que es importante y yo mismo les voy a ir diciendo cuáles son los aspectos que quiero que fijen por diapositiva para llegar a una mejor comprensión del tema. Y obviamente, cuando ustedes tengan cualquier tipo de duda, me lo escriben por chat para tratar de resolverlo juntos. Entonces, dentro de lo que es la tabla de contenido, esto es lo que vamos a revisar durante toda la clase, que en general la he preparado para que sea una clase corta, porque como ustedes saben, este ciclo invierno, el tiempo es corto y al final lo más importante y lo que queremos que ustedes se lleven son aquellos conceptos fundamentales y los más importantes para que posteriormente, cuando estén durante su ciclo, los puedan entender mejor. Entonces, vamos a ver lo que es circulación sistémica y pulmonar. Vamos a ver los elementos del sistema vascular. Aquí vamos a estudiar desde la arteria, la arteriola, el capilar, la vénula y la vena con su respectiva
función y estructura, vamos a entender cuál es la capa que predomina en cada tipo de vaso sanguíneo y lo que les había hablado acerca de la hemodinámica, la velocidad de flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo, la resistencia, la capacitancia, distensibilidad, sobre todo acá haciendo un énfasis en la diferencia entre distensibilidad versus elasticidad. Vamos a entender cuál es el vaso más elástico, cuál es el vaso más distensible, etc. Y bueno, también dentro de lo que es la estructura del corazón, como les había mencionado, desde un punto de vista fisiológico. Es decir, estudiar el músculo, estudiar el sistema de conducción y la integración que hay entre ellos. Y finalmente las referencias bibliográficas y algunos consejos que les voy a dejar sobre qué libro deben utilizar en fisiología. Bien, entonces vamos a empezar de una vez. Y empezamos con esta diapositiva. Esta imagen la he sacado de uno de los libros más utilizados durante el curso de fisiología, que es el Constanzo, que luego les voy a mostrar cuál es la imagen. Y bueno, aquí vemos un poco de lo que es, en términos generales, la circulación. Y que la circulación se divide en dos, como podemos ver, una circulación sistémica y una circulación pulmonar. La circulación sistémica tiene otro nombre, que es la circulación mayor. Y la circulación pulmonar también recibe otro nombre, que es la circulación menor. Digo, ¿por qué hay dos circulaciones? Eso quiere decir que hay dos corazones. Funcionalmente hablando, podríamos decir que el corazón se divide en dos. Pero recuerden, funcionalmente hablando, porque obviamente no es que tengamos dos corazones. Es decir, en el corazón hay dos bombas que actúan paralelamente. Dos bombas que actúan paralelamente, simultáneamente, paralelamente. Por eso en algunos textos ustedes van a ver que dice que tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo, que evidentemente no significa que, porque ustedes saben por anatomía, que solo hay un corazón. Pero recuerden, funcionalmente hablando, podemos mencionar que hay un corazón derecho y un corazón izquierdo. Algunos otros textos, para evitar este tipo de confusiones, le agregan el término hemi corazón derecho y hemi corazón izquierdo. Y es importante porque, como ustedes saben, las aurículas, ¿qué función tienen? Recibir sangre. Y esa sangre la pasan a través de estas válvulas auriculoventriculares hacia el ventrículo, cuya función principal va a ser la de bombeo. Eso es fundamental. Entonces tenemos una aurícula que recibe y que pasa la sangre al ventrículo que bombea. Y se dice que funcionalmente tenemos dos bombas porque obviamente el ventrículo izquierdo lo bombea la sangre hacia un lado y el ventrículo derecho hacia otro lado. Entonces, uno de los conceptos también que me gustaría de una vez que ustedes fijen es que si bien estamos hablando de que hay dos hemicorazones, una diferencia fundamental entre cada lado son las presiones que maneja cada uno. Ustedes tienen que fijar, y se los voy a recalcar mañana en la clase de ciclo cardíaco, que el corazón izquierdo maneja más presiones, maneja presiones más elevadas. Ese concepto a mí me gustaría que lo fijen. Y lo van a entender ahora por qué. Nosotros, si nos vamos acá al corazón, una pregunta básica de anatomía es, ¿qué arteria sale del ventrículo izquierdo? Y ustedes saben, pues, por anatomía, que del ventrículo izquierdo sigue la aorta. Y la aorta va a distribuir la sangre por todo nuestro organismo. Mientras que del ventrículo derecho lo que va a salir son las arterias pulmonares. Entonces, el ventrículo derecho solo bombea hacia los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Por ende, ¿quién tiene más chamba? Obviamente quien debe tener una mejor función de bombeo y que maneja presiones más elevadas va a ser el ventrículo izquierdo, porque al final la chamba que tiene el ventrículo izquierdo va a ser la de distribuir la sangre hacia todos los tejidos y órganos que tenemos para el aporte oxigenatorio y obviamente el intercambio de nutrientes en todo lo que es nuestros tejidos y órganos. Entonces, por esta razón de que el ventrículo izquierdo se relaciona con la circulación sistémica, es que se dice que el corazón izquierdo maneja presiones más elevadas.
mientras que el ventrículo derecho se relaciona con la circulación pulmonar y maneja presiones reducidas. Ya van a ver cuáles son las presiones que maneja, pero solo por un concepto teórico, el ventrículo izquierdo maneja presiones de 120 milímetros de mercurio y 80, mientras que el ventrículo derecho maneja de 25 y 12. Solo por una cuestión de concepto que ya luego lo van a ir entendiendo más adelante. Entonces, ahora sí, revisemos nuestro gráfico. Tenemos la aurícula izquierda que se va a llenar de sangre. Esta sangre ya viene de las venas pulmonares. Por ende, es una sangre que ya ha sufrido lo que es la hematosis o el intercambio de gases y viene con una concentración rica en oxígeno. Entonces, pasa por la válvula auriculoventricular, que en este caso, como es en el lado izquierdo, recuerden, es la válvula mitral, y pasa hacia el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo tiene su función de bomba y va a justamente contraerse para bombear la sangre y que va a salir o eyectarse a través de la arteria aorta. Y se va a distribuir, recuerden, por todo el organismo. Entonces pasa a las arterias de la circulación general, principalmente para que ocurra lo que es el aporte de nutrientes y de oxígeno hacia nuestros diferentes órganos y tejidos. Va a ir al cerebro, va a ir al riñón, va a ir al vaso, va a ir a los músculos, va a ir a la piel, etc. Entonces ya se dan cuenta que el ventrículo izquierdo, recuerden, se relaciona con la circulación sistémica y bombea la sangre hacia todo el organismo. Por otro lado, ¿qué va a pasar entonces con esta sangre? Una vez que ocurre el intercambio, es decir, las células reciben oxígeno, hay un intercambio de nutrientes, etcétera, esta sangre se recoge a través de las venas y a partir de la vena cava va a desembocar en la aurícula derecha. Pero recuerda, esta sangre está siendo recogida y ya viene con una concentración disminuida de oxígeno. Pasa a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, en este caso por la válvula tricuspidia o tricúspide, y luego el ventrículo derecho va a bombear también la sangre, pero esta vez solo hacia los pulmones, para que precisamente ocurra lo que se conoce como hematosis o intercambio gaseoso. Entonces, vamos a repetir cuáles son los conceptos que sí o sí quiero que se queden. Lo primero, habíamos hablado que funcionalmente que tenemos dos hemicorazones, uno izquierdo y otro derecho. Importante siempre en términos de funcionalidad. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo se va a relacionar con la circulación sistémica, que va a ser la que va a nutrir a todo el cuerpo y que por ende maneja presiones más elevadas que su contraparte, el ventrículo derecho, que se relaciona con la circulación pulmonar. Entonces, estos tres conceptos son fundamentales. Diego, ¿y esto tiene una repercusión a nivel clínico? Sí, hay una entidad que ustedes van a ver cuando lleguen medicina interna, cardiología, que se conoce como insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Antes se denominaba insuficiencia cardíaca congestiva, la famosa ICC. Y en este caso, ¿qué vamos a hablar? En la insuficiencia cardíaca, básicamente, el corazón pierde su capacidad de bombeo. Pierde su capacidad de bombeo. Y las etiologías pueden ser variadas. Puede ser por una cardiopatía isquémica, puede ser por una cardiopatía hipertensiva, una cardiopatía valvular, etcétera. Entonces, básicamente el corazón lo que hace es perder esa capacidad de bombeo y por ende la sangre no va a ser circulada por todo el organismo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Por ejemplo, el ventrículo izquierdo, si pierde su capacidad de bombeo, la sangre no va a salir. La sangre se va a quedar acá. Y va a ocurrir lo que en fisiopatología conocemos como un aumento retrógrado de la presión. ¿Y qué va a haber? Lo que se conoce como congestión. Ah, Diego, entonces tú me estás diciendo que si el ventrículo izquierdo falla, te va a congestionar el pulmón. Y es que, claro, si tú le pides una plaquita de tórax a un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, vas a ver en la radiografía un patrón iliofugal.
por la congestión pulmonar que hay. Y todo porque precisamente tú conoces cómo es la secuencia. Si el ventrículo izquierdo no bombea, se queda la sangre, hay un incremento retrógrado de la presión y hay una congestión a nivel pulmonar. Digo, y lo mismo pasa en el lado derecho. Claro, ahora imagínate que el ventrículo derecho no bombea. La sangre se queda, hay un incremento retrógrado de la presión y todas las venas que drenaban en la aurícula derecha se van a ingurgitar. Entonces, ¿qué ocurre? La famosa ingurgitación yugular, que lo van a ver en sus clases de semiología. ¿Qué más van a ver? Edema periférico. ¿Qué más va a haber? Una distensión de la cápsula. Entonces, todo eso por un incremento retrógrado de la presión. Entonces, chicos, discúlpenme un minuto que justo tengo que atender una llamada, pero vayan fijando estos conceptos que hemos... Bien, chicos, ahora sí, para ver lo que entonces estábamos viendo y los tres conceptos que yo les había fijado es que hay dos hemicuraciones desde el punto de vista funcional, porque actúan como dos bombas simultáneamente. El ventrículo izquierdo, acuérdense, se relaciona con la circulación sistémica y el ventrículo derecho con la circulación pulmonar. Y dentro de lo que era la aplicación clínica, lo que yo quería es que ustedes se den cuenta que sabiendo cómo es la secuencia, pueden explicar muchas manifestaciones clínicas de diferentes entidades, como la insuficiencia cardíaca. Si ustedes saben todo lo que es la secuencia, pueden explicar qué síntomas va a presentar el paciente. En ese contexto habíamos hablado de qué pasaba si el ventrículo izquierdo no puede bombear adecuadamente. Habíamos mencionado que había un incremento retrógrado de la presión y va a haber una congestión a nivel pulmonar. Entonces tú sacas su plaquita de tórax del paciente y hay un patrón iliofugal precisamente por esa congestión a nivel del pulmón. Y eso era en el lado izquierdo, porque hay un incremento retrógrado de la presión que por ende se compromete el pulmón. Pero ¿qué pasa si nos pasamos al lado derecho? Se van a comprometer las venas que terminan drenando en la aurícula derecha. Por ejemplo, la vena yugular. Entonces tú ves al paciente con insuficiencia cardíaca en semiología, en la ectoscopía, tú puedes llegar a ver una ingurgitación a nivel del cuerpo. Lo mismo, el paciente va a llegar, ya va a llegar con los miembros inferiores edematizados precisamente por ese incremento retrógrado de la presión. Y todo eso lo logras entender precisamente sabiendo la secuencia y sabiendo cómo es la circulación sistémica y pulmonar. Entonces, ya pasamos a la siguiente diapositiva y acá simplemente para recordar lo que estamos mencionando. La circulación sistémica habíamos mencionado que era el ventrículo izquierdo, quien se encargaba de bombear la sangre por la aorta hacia los tejidos. Recuerden que el ventrículo izquierdo maneja presiones más elevadas que el ventrículo derecho, precisamente porque su chamba es distribuir la sangre por todo el organismo a diferencia de lo que veíamos en el ventrículo derecho, que su chamba es distribuir la sangre hacia el pulmón, por ende se encarga de la circulación pulmonar. Entonces ya, imposible olvidarnos. Funcionalmente, dos corazones, corazón izquierdo, corazón derecho. Corazón izquierdo se relaciona con la circulación sistémica y corazón derecho se relaciona con la circulación pulmonar. La circulación sistémica también se conoce como la circulación mayor, la circulación pulmonar también se conoce como la circulación. Listo, entonces eso es el punto de vista general. Y ahora también tenemos que hablar de aquellos elementos que se encargan precisamente de transportar la sangre. En este caso tenemos a la arteria, a la arteriola, al capilar, a la vénula y a la vena. Entonces,
¿Qué vamos a ver? Dentro de lo que es esta secuencia, no siempre se va a respetar, pero es una de las generalidades que hay en el cuerpo humano. Es decir, no siempre va a estar esa secuencia de arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, porque recuerden que existen los famosos plexos, por ejemplo, a nivel el plexo hipoficiario, donde precisamente esta secuencia no se cumple. Y es que así hay en medicina en general algunas cosas que nosotros decimos como generalidad pero que no siempre se van a repetir en cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Uno diría, las arterias siempre se encargan de llevar sangre oxigenada, pero en este gráfico nos hemos dado cuenta que no, porque esta arteria pulmonar, a pesar que es una arteria, no lleva sangre rica en oxígeno. Lleva sangre con una baja concentración de oxígeno y precisamente lo lleva a los pulmones para que ocurra la hematosis o intercambio gaseoso. Entonces, a pesar de que no siempre se va a cumplir, una de las secuencias en fisiología que nos debe quedar claro es que de una arteria viene una arteriola, luego viene un capilar, luego viene una vénula y luego viene una vena. Entonces, las arterias nosotros las vamos a conocer como los vasos de distribución. A la arteriola, al capilar y a la vérula lo vamos a conocer como un sistema de difusión y filtración, o también lo podemos conocer como la microcirculación. Y a las venas las vamos a conocer como los vasos de extracción. Y ahora, ¿por qué se conforma un vaso sanguíneo? ¿Cuál es la conformación típica de un vaso sanguíneo? Aquí también utilizamos la palabra tipo porque no todos los vasos sanguíneos van a tener estas tres capas que estamos viendo en la imagen. Por ejemplo, y rápidamente, un capilar no va a tener estas tres capas. Un capilar es un vaso delgadito que solo tiene una monocapa de células endoteliales, con obviamente una lámina basal, endoteliales. Pero a pesar de que esa es una excepción, hay un concepto que debemos fijar y es la conformación típica de un vaso sanguíneo con las tres capas que vemos en la imagen, o las tres túnicas, que es una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa. A su vez, estas capas tienen subcapas. Por ejemplo, la túnica íntima se divide en tres, en un endotelio, en una membrana basal y en una lámina elástica interna. La túnica media, en cambio, se divide solo en dos, en un músculo liso y en una lámina elástica externa. Y la túnica externa simplemente son unas fibras de colágeno que también se les llama adventicia. Entonces, este concepto sí quiero que fijen que son las tres túnicas que tiene idealmente un vaso sanguíneo. Acuérdate, una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa. A su vez, estas capas o túnicas tienen subcapas. Por ejemplo, la túnica íntima se divide en tres. Uno, el endotelio, dos, la membrana basal y tres, la lámina elástica interna. Mientras que la túnica media se divide solo en dos subcapas, que es el músculo liso y que también es la lámina elástica externa. Y luego la túnica externa o túnica adventicia, que son unas fibras de colágeno que sirven como soporte o sostén. Y acá vemos dos cortes, uno de una arteria y otro de una vena. Y vamos a ver que a pesar de que teóricamente tienen las mismas capas, el predominio de cierta capa o subcapa va a ser diferente en cada una de ellas. Por ejemplo, en una arteria que tenemos, ¿esto qué será? Esto es el endotelio, una monocapa de células endoteliales. Luego, ¿qué viene? Acuérdate, la lámina elástica, o perdón, la membrana basal. Y luego viene la lámina elástica interna. Y estos tres que me conforman la túnica íntima o la capa íntima. Luego tenemos lo que es el músculo liso con la lámina elástica externa. Y en este caso, estos dos que vienen a ser la túnica media. Y luego tenemos unas fibras de colágeno que van a recibir el nombre de la túnica adventicia o la túnica externa. Bien, ya a su vez nosotros en la siguiente diapositiva vamos a ver que, por ejemplo, la aorta va a tener un predominio de una de estas capas, las arterias de mediano calibre van a tener un predominio de una de estas capas, las arteriolas van a tener así sucesivamente. Y aquí también vemos en las venas lo mismo, un endotelio, una membrana basal,
pero en este caso no vemos que hay una rica cantidad de tejido elástico. Es decir, la lámina elástica interna casi ni la vemos. Luego vemos inmediatamente el músculo liso y luego vemos inmediatamente el tejido conectivo o el tejido fibroso de la túnica adventicia. Entonces, como se dan cuenta, esto es lo teórico, pero sí es importante que lo sepamos, así que lo vamos a repasar en la siguiente laminita. Entonces, el concepto que sí o sí quiero que fijen, ustedes ya me han fijado en los conceptos de circulación sistémica y circulación pulmonar, ya saben que el ventrículo izquierdo se encarga de la circulación sistémica y ya saben que el ventrículo derecho se encarga de la circulación pulmonar. Ahora, lo que quiero que fijen es la secuencia. Nunca se olviden. ¿Cuál es la secuencia teórica? Que ya hemos visto que no siempre se repite. Es una arteria que sigue una arteriola, que le sigue un capilar, que le sigue una vénula y que le sigue una vena. Esa secuencia no quiero que te olvides. Y aparte quiero que sepas cuál es la conformación, que seguro que te acordabas por tus clases de histología, pero que igual es importante que las recordemos. Tenemos tres túnicas. Una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa. La túnica íntima se dividía en tres, ¿te acuerdas? El endotelio, la membrana basal y una lámina elástica interna. Mientras que la túnica media solo se dividía en dos, en el músculo liso y en la lámina elástica externa. Y la túnica externa también se conoce como adventicia y es básicamente fibras de colágeno. Bien, entonces ese es el otro concepto que quiero que fijen de la segunda diapositiva que hemos visto. La secuencia, arteria, arteriola, capilar, vénula y vena, y la conformación de cada uno. Podríamos mencionar un poquito sobre todo del endotelio, que antes y en general ustedes seguro que durante su ciclo regular van a ver que el endotelio es tema de una sola clase, porque el endotelio pasó de ser considerado una estructura simple a una estructura compleja, porque estructuralmente lo podemos ver como algo simple, pero funcionalmente es bastante compleja. Y por ejemplo, una aplicación clínica que yo sé que les gusta es en la aterosclerosis, donde un paso fundamental y quizás el primer paso dentro de su fisiopatología es la disfunción endotelial. Porque en general el endotelio tiene muchas funciones, tiene una importancia vasomotora, liberando factores de vasodilatación como el óxido nítrico o factores de vasoconstricción como la endotelina, tiene una importancia antiinflamatoria, antitrombótica, regula la permeabilidad y, por ejemplo, cuando hay una disfunción endotelial producto de una hipertensión de larga data, producto de la obesidad, producto de unos malos hábitos, producto del tabaquismo, esto va a generar una alteración de la permeabilidad. Se altera la permeabilidad endotelial. Y por ejemplo, el LDL o el colesterol de baja densidad se va a ir acumulando debajo de ese endotelio. Y eso va a generar que haya una inflamación a ese nivel. Y luego, ya que eso lo ven en fisiopatología, ven cómo hay un reclutamiento celular, el colesterol es rodeado por células del músculo liso, etcétera, y se forma la famosa placa de Atero. Pero bueno, eso sobre todo hablando del endotelio y la importancia que tiene funcionalmente hablando. La membrana basal, que es un poquito de tejido colágeno, la lámina elástica interna, el músculo liso. Acá quizás también es importante mencionar sobre el músculo liso, porque el músculo liso va a recibir principalmente una inervación vegetativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema nervioso autónomo, a través del sistema simpático y el sistema parasimpático, puede generar una vasodilatación o una vasoconstricción. Si es el sistema simpático, vasoconstricción. Si es el sistema parasimpático, vasodilatación. Si es el sistema simpático, es a través de los receptores adrenérgicos alfa. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo y eso lo van a ir viendo también en las siguientes clases de fisiología. Pero el concepto que sí o sí quiero que se queden es la secuencia y la conformación de los vasos sanguíneos.
Entonces ya hemos revisado esta diapositiva, ya saben cuáles son los conceptos que quiero que fijen, que por cierto al final de la clase va a haber un pequeño Kahoot. Y ahora sí vamos a un poco profundizar más. Bien, entonces ya habíamos hablado de que cada vaso tiene una función y que en su estructura hay cierta capa que predomina. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas. Por ejemplo, la aorta. Inmediatamente les pregunto, ¿la aorta de dónde sale? Rápidamente me responden del ventrículo izquierdo. Entonces acá recuerdan un concepto. Oye, el ventrículo izquierdo trabaja con la circulación sistémica, por lo tanto maneja presiones elevadas. Entonces tú me estás diciendo que la aorta tiene que aguantar presiones elevadas de sangre. Y es por eso que tiene una capa predominante de tejido elástico. Y te das cuenta. El tejido elástico va a ser fundamental en la aorta porque recuerda el concepto de elasticidad. Elasticidad más que distensión tiene que ver con la capacidad de regresar a su forma natural. Entonces, la aorta tiene que distenderse, pero tiene que regresar a su forma natural porque precisamente tiene que adaptarse a esas presiones elevadas que bombea el ventrículo izquierdo. Entonces, no te olvides que la aorta tiene un componente rico de tejido elástico precisamente porque al salir del ventrículo izquierdo tiene que soportar presiones elevadas. Entonces, por esta razón yo te pongo acá, la aorta, ¿qué predomina? Las fibras elásticas. ¿Y cómo se conoce la aorta? Como el vaso de mayor presión. ¿Sí? Entonces lo entiendes rápidamente. Tiene fibras elásticas porque tiene que amoldarse a todo lo que el ventrículo izquierdo está bombeando hacia todo el organismo, que es una elevada presión, sangre a elevada presión. Entonces, luego tenemos a la arteria, las arterias de mediano calibre. Y ustedes ven que tienen todas las capas que habíamos mencionado. Un endotelio, tejido elástico, músculo liso, tejido fibroso o de colágeno que se encuentra principalmente en la túnica externa o adventicia. Acá lo que diríamos que predomina es el músculo liso. Músculo liso. Entonces, ¿qué ponemos acá en las arterias? ¿Qué predomina? El músculo liso. ¿Y cómo se conocen las arterias? Como los vasos de distribución. No hay más cosas. A ver, creo que me necesito por el chat. Ah, ya. Era de Bizancio. Listo, luego tenemos que ver sobre las arteriolas. Las arteriolas, ustedes ya de una vez les digo, las arteriolas son las reinas del control de la presión arterial. Reinas del control de la presión arterial. ¿Qué destaca en las arteriolas? Lo primero que vemos es que el diámetro ya es considerablemente menor. Antes hablábamos de milímetros, que recuerden por notación científica, milímetro quiere decir 10 a la menos 3, y ahora hablamos de micras, es decir, 10 a la menos 6. Entonces ya en una cuestión de diámetro estamos hablando que hay una gran diferencia. Son muy pequeñitas las arteriolas. Y aparte lo que vemos acá es que predomina de una forma muy notable el músculo liso. Estos son los vasos donde hay mayor resistencia. Ya luego vamos a ver, sobre todo aplicando la ley de Poiseuille, cómo influye el diámetro en la resistencia. Y es que porque es predominantemente músculo liso y por ser pequeño, va a haber una gran resistencia a este nivel. Y es fundamental porque en las arteriolas también es donde hay esas fibras vegetativas para lo que es vasoconstricción, vasodilatación y una regulación del flujo sanguíneo a ese nivel. Entonces, en las arteriolas quiero que fijes que predomina el músculo liso y que se conocen como los vasos de resistencia. Luego tenemos los capilares, y acá yo les había mencionado ya una de las características excepcionales de los capilares, y es que si tú te das cuenta acá, no hay músculo, perdón, no hay músculo liso, no hay tejido elástico, no hay fibras de colágeno. Solo es una monocapa de células endoteliales que descansan sobre una lámina basal. Entonces, si alguien, por ejemplo, te dijera, hay vasoconstricción de los capilares, ya te das cuenta de que es imposible, porque en los capilares solo hay una monocapa de células endoteliales. Y es precisamente que solo tiene una monocapa de células endoteliales que los capilares básicamente ¿para qué sirven? Para la difusión, para el intercambio de nutrientes, etc. Entonces acá podemos ver que en los capilares he puesto que predomina este endotelio y que son conocidos como los vasos de difusión. En las vénulas no hay mucho que hablar, simplemente que predominan las fibras de colágeno
Y luego en las venas también predominan las fibras de colágeno, es decir, la túnica adventicia, y se conocen como los vasos de capacitancia. Entonces, acá vamos a hacer una diapositiva nueva, esos conceptos que quiero que fijen. Si yo les hablo de aorta, yo quiero que ustedes inmediatamente piensen rico en tejido elástico, rico en tejido elástico. Precisamente ¿por qué? Porque al salir directamente del ventrículo izquierdo, tienen que soportar presiones elevadas. Soportar presiones elevadas. Entonces les permite este tejido elástico amoldarse. Y no se olviden, elasticidad no tiene nada que ver con la distensión, sino con la capacidad de regresar a su forma original. Capacidad de regresar a su forma original. Su forma original. Esos son los conceptos que yo quiero que fijen sobre la aorta. Rápidamente, ¿cuál es su función? Bueno, reciben directamente la sangre del ventrículo izquierdo y por ende tienen que amoldarse. Y esto lo logran gracias a su gran componente elástico. Y aparte soportan grandes presiones. ¿Listo? Sencillo. Luego en las arterias, lo único que quiero que fijen es que lo que predomina es el músculo liso, un gran componente muscular, y que son los vasos de distribución. Sencillo. Luego que sigue en nuestra secuencia, sigue la arteriola, que acá sí, recuerden, lo que predomina, uno primero que llamaba la atención, su diámetro. Tienen un diámetro disminuido, un diámetro que es en micras. Y recuerda que la micra es 10 a la menos 6. Acá hablábamos de diámetros en milímetros, que es 10 a la menos 3. Este es sumamente más pequeño. Luego en las arteriolas que también llamaba la atención, que al tener un diámetro pequeño van a ser los vasos donde hay mayor resistencia. Porque luego en la ley de Poiseuille, que lo vamos a ver en hemodinamia, vamos a ver la relación entre resistencia con radio. Es una relación indirectamente proporcional. Entonces, a menor radio, mayor resistencia. Este tiene menor radio, entonces son los vasos de mayor resistencia. ¿Y qué es lo que predomina en la arteriola? El componente muscular. No te olvides. Y luego en las vénulas y en las vénulas realmente no hay mucho que hablar, simplemente que es la confluencia de los capilares y que tiene un gran componente de tejido colágeno. Pero en las venas sí también recuerda que son los vasos de capacitancia. Entonces, acá sí, cuando hablamos de capacitancia, hablamos de distensión. Luego hay una diapositiva exclusiva de capacitancia, pero básicamente es esa capacidad de distenderse ante una determinada presión, pero no se relaciona con la capacidad de regresar a su forma original, es la elasticidad. Por eso vemos que las venas no tienen un gran componente de tejido elástico, sino lo que más destaca es un tejido fibroso colágeno en la túnica adventicia. Y algo que también quiero que te acuerdes cada vez que hablemos de vena es que, mira, aquí nomás, ¿qué diferencia vemos? La pared. Las venas tienen una pared delgada. Y es precisamente esta pared delgada que les da la característica de ser los vasos de mayor distensibilidad o compliance. ¿Bien? Entonces esos son los conceptos que quiero que fijen de esa diapositiva. Recuerda, este cuadrito me parece que les va a ayudar bastante porque básicamente te dice qué predomina en cada uno de esos vasos sanguíneos y cómo se les conoce a esos vasos. Bien, entonces una vez revisados esos conceptos ya podemos pasar a la parte de hemodinámica, que como les había mencionado era revisar aquellas características que rigen el comportamiento de la sangre. Y vamos a hablar de conceptos como velocidad de flujo sanguíneo, vamos a hablar del propio flujo sanguíneo, vamos a hablar de la resistencia y vamos a hablar del compliance o distensibilidad. También deberíamos hablar de presión arterial, pero lo he dejado porque hay una clase exclusiva que se va a dictar acerca de presión arterial. Entonces, acá tenemos la fórmula, la primera fórmula que nos va a acompañar, que es velocidad de flujo es igual al flujo sanguíneo entre el área transversal. ¿Cuáles son los vasos que tienen mayor área transversal? Uno pensaría rápidamente y diría, pucha, a ver, la arteria más grande será la aorta, pero en realidad no. Y para esto quiero hacer un gráfico. Tú tienes acá una arteria.
Y claro, la arteria, pues habíamos visto que su diámetro era en milímetros, debería tener una mayor área transversal. Pero acuérdate que una arteria se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica. Y estas, por ejemplo, arterias de pequeño calibre que luego pasan a arteriolas, también se ramifican, se ramifican, se ramifican, se ramifican, se ramifican. Entonces, al final, por una cuestión de número, los vasos que tienen una mayor área transversal son los capilares. Recuerda, no tanto por la unidad, sino por el número de capilares que hay. Entonces, si yo te digo cuáles son los vasos de mayor área transversal, inmediatamente dices capilar. Y ojo, porque estamos relacionando velocidad de flujo con área transversal. Y yo te pregunto, por una cuestión de sentido común, de lógica, en los capilares, si hemos hablado que son los vasos de difusión, ¿la sangre debe pasar a una gran velocidad o una velocidad disminuida? Lógicamente a una velocidad disminuida, porque si va a haber un proceso de difusión, la sangre no puede pasar embalada, sino que tiene que pasar con una velocidad disminuida para que haya una adecuada difusión e intercambio. Entonces, te das cuenta, la relación entre la velocidad y, y el área transversal es indirectamente proporcional. A mayor área transversal, menor velocidad. ¿Sí? Entonces, ese concepto simplemente sale del sentido común. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los vasos de mayor área transversal? Los capilares. ¿Y la velocidad de flujo sanguíneo a nivel de los capilares es mucha o poca? Es poca, porque precisamente la relación entre velocidad y área transversal es inversamente proporcional. Entonces, acá precisamente vemos, acá hay un flujo que se mantiene, es un flujo constante, pero lo que varía, si te das cuenta, es el área transversal. Acá hay una determinada área, área, área. Entonces, por ejemplo, si comparamos esto, ¿cuál tiene mayor área transversal? Este ladito. Y por ende, su velocidad va a ser menor. Mientras que este tiene una menor área transversal y la velocidad va a ser mayor. Entonces ya te das cuenta, y acá en estas diapositivas va a ser fundamental que fijemos bien qué variables son directamente proporcionales y qué variables son indirectamente proporcionales. En este caso, ¿qué vamos a fijar? Que la velocidad de flujo es directamente proporcional al flujo sanguíneo. Eso por una cuestión de lógica. Pero lo que nos llamaba la atención y que sí o sí quiero que fijes es esto, la velocidad de flujo es indirectamente proporcional al área transversal. Y lo último que quiero que fijes de esta diapositiva es que los vasos de mayor área transversal, ¿cuáles son? Los capilares. Los capilares. Entonces, en esta diapositiva, simplemente, que es la primera ley, la primera fórmula que estamos revisando de hemodinamia, es una relación entre la velocidad de flujo con el área transversal. No se olviden que la relación es inversamente proporcional o indirectamente proporcional y que básicamente los vasos de mayor área transversal son los capilares y que por ende en esos vasos la velocidad va a ser menor. Por una cuestión hemodinámica, por una cuestión también lógica en las cuales si los capilares son los vasos de difusión, la sangre no puede pasar embalada a ese nivel, sino que la velocidad de flujo tiene que ser disminuida para que haya una adecuada difusión, intercambio, etc. Entonces, en hemodinamia creo que ha quedado claro, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Todo claro, los leo por el chat, porque ya básicamente nos faltan 3 diapositivas más de hemodinamia, hacemos un pequeño resumen y terminaríamos la clase. ¿Cómo van, chicos? ¿Todo claro? Me avisan por el chat, por favor, para leerlos. Todo claro, me dice Naomi, excelente. Bien, entonces podemos pasar a lo que es la siguiente de hemodinamia, que en este caso es relacionar ahora el flujo sanguíneo, que está representado con Q, con el gradiente de presión y con la resistencia. A ver, ¿qué me dice Yanela? Lo de las arteriolas, ¿puede explicar otra vez sobre la presión? Ya, lo voy a explicar luego con un ejemplo de aplicación con lo que es el reflejo varoreceptor para que quede más claro. Porque sí es importante que ustedes fijen que las arteriolas se relacionan mucho y son las reinas del control de la presión arterial.
Pero déjame terminar primero estas leyes de hemodinamia para no marearnos y luego explico con el ejemplo del receptor. Bien, entonces la siguiente fórmula que vamos a revisar es la de flujo sanguíneo y cómo se relaciona con el gradiente de presión representado por ese triangulito y con la P y con la resistencia. Entonces, esto para que quede más fácil, se explica así, que lo vamos a ver en la siguiente clase de mañana, en el ciclo cardíaco. Tenemos nuestro corazón, tenemos derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, ¿quién llega a la arteria, perdón, a la aurícula derecha? Las cavas, ¿no? La vena cava, recogiendo toda la sangre. Y empieza a llenarse empieza a llenarse de sangre. Si se llena de sangre, va a incrementar la presión a nivel auricular. La aurícula se va a llenar de volumen y por ende aumenta de presión. Mientras que el ventrículo en este momento solo tiene un pequeño volumen residual que luego ya lo vamos a hablar en ciclo cardíaco. Por ende, acá vemos que hay una gran diferencia de presión. La presión auricular va a ser mayor que la presión ventricular. Y si nosotros aplicamos nuestra fórmula, habíamos visto que el flujo era gradiente de presión entre resistencia. El gradiente de presión es directamente proporcional al flujo, es decir, mi sangre se va a mover siguiendo un gradiente de presión. En este caso, como la presión auricular es mayor que la presión ventricular, la sangre se mueve. Recuerda el gradiente porque se va a mover de una mayor hacia una menor presión. Y esto evidentemente va a involucrar una apertura de la válvula auriculoventricular de este nivel, pero lo importante y que quiero que fijes es que la sangre se mueve siguiendo un gradiente de presión. Y ese gradiente de presión es de un lugar de mayor presión hacia otro lugar de menor presión. Y acá lo vemos entonces, que estamos concluyendo que el flujo sanguíneo va a ser directamente proporcional al gradiente de presión. A un mayor gradiente de presión, evidentemente va a haber un mayor flujo al gradiente de presión. Mientras que es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces acá el flujo es inversamente proporcional, por el frente le ponemos como IP al, a la resistencia. Listo. Y esto es importante porque el otro concepto va a ser que la sangre se mueve por un gradiente de presión. Listo, y pusimos el ejemplo del ciclo cardíaco en el cual cuando la presión a nivel auricular aumenta porque ha llegado más volumen, va a permitir que haya un movimiento de sangre hacia el ventrículo, gracias a la apertura de las válvulas y que el ventrículo empiece a llenarse. ¿Listo? Entonces, esta simplemente nos relaciona lo que es flujo con gradiente de presión y con resistencia. Y esto va a ser importante porque también ustedes van a ver cómo lo aplican, no solo en ciclo cardíaco, sino también en su clase propia de presión arterial. ¿Sí? La siguiente de hemodinamia es precisamente para hablar de la resistencia. Y ya les había adelantado sobre la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille me combina diferentes variables. Me combina la N, que me representa viscosidad de la sangre, me combina esta L, que me representa la longitud del vaso, me convierte también en el pi, y bueno, lo importante acá es el radio. Para mí, lo más importante de la ley de Poiseuille es entender esa relación entre la resistencia y el radio. Es una relación inversamente proporcional. ¿Y por qué es importante? Y quizás esto me va a permitir hacer de una vez el ejemplo vasoreceptor. Porque si, por ejemplo, hay una vasoconstricción y disminuye el radio, ¿qué va a pasar con la resistencia? Aumenta. Porque recuerda, si el radio disminuye, como la relación es inversamente proporcional, la resistencia aumenta. ¿Y por qué es importante que la resistencia aumente? Les voy adelantando una de las fórmulas más utilizadas en fisiología cardíaca, que es presión arterial va a ser igual al volumen sistólico por la resistencia vascular periférica. Entonces, si tú me estás diciendo que la resistencia aumenta, por una cuestión de directamente proporcional en este caso, la presión también va a aumentar. Y en un momento les explico lo del reflejo que creo yo que es una bonita aplicación de todas estas fórmulas de hemodinamia que estamos viendo.
Entonces, no te olvides, por favor, esa relación inversamente proporcional que existe entre la resistencia y el radio. Si el radio disminuye, la resistencia aumenta. Si hay vasoconstricción, por lo tanto, el radio disminuye y la resistencia aumenta, a diferencia de una vasodilatación, en el cual el radio aumenta y por ende la resistencia disminuye. Y acá precisamente les dejo que es una forma resumida de la ley de Poiseuille, que es la de acá, simplemente relacionando la resistencia con el radio, ya no involucrando otras variables como la viscosidad, como la longitud del vaso, sino simplemente enfocándonos en la resistencia y el radio para entender esa relación inversa que hay. Y por ejemplo, en este caso estoy queriendo decir que si el radio disminuye a la mitad, es decir, si el vaso se cierra a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. Porque algo que me faltó hacer énfasis es que, mira, este radio está elevado a la cuarta potencia. Entonces le da una mayor importancia sobre todo a esta variable y por eso estamos dejando un poquito de lado a las otras variables como viscosidad, como longitud, porque lo más importante va a ser entender esa relación inversa que hay entre la resistencia y el radio. Y que hemos mencionado que la resistencia es importante hablar porque forma parte de la fórmula de la presión arterial, que es volumen sistólico por la resistencia vascular periférica. Entonces, vamos a aplicar un poquito lo que estamos hablando. Bien, imagínate que este eres tú. Pero claro, en este momento mejor no vas a estar así, vas a estar echado, ¿sí? Estás echado en tu cama. Pero claro, imagínate, ya sea tu mamá, tu papá, etcétera, te llama para comer. Y tú, poco alocado, te paras de golpe. En este caso, como te has parado de golpe, va a haber un desequilibrio y el volumen va a ir inmediatamente hacia nivel distal. Por lo tanto, a nivel proximal va a haber alguien que tiene que censar ese cambio de volumen y por ende ese cambio de presión. Y en este caso tú tienes a nivel carotidio, que está a nivel carotidio, tú tienes acá un seno carotidio o un bulbo carotidio, que básicamente aquí se ubican los varoreceptores. Entonces, ¿qué dicen tus varoreceptores? Como toda la sangre se ha ido hacia nivel distal, tu varoreceptor dice, oye, aguanta, no hay volumen, no hay presión, porque al ser varoreceptor lo que hace es sensar los cambios de presión. Entonces, ¿qué dice? Pucha, este loco se ha parado muy rápido y por ende la presión a este nivel está baja. Tengo que elevar la presión a este nivel para que, por ejemplo, no me vaya a causar alguna hipoperfusión, por ejemplo, hipoperfusión cerebral. Entonces, ¿qué dice? Este manda a través de los nervios craneales, principalmente el noveno y el décimo, manda la información hacia el tronco encefálico. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que incremente la presión porque precisamente esta personita se ha parado de forma muy rápida, ha generado un cambio de volumen a este nivel proximal, no hay volumen, no hay presión y puede afectar, por ejemplo, la perfusión a nivel cerebral y nos vamos a quedar un poco mareados. Entonces, ¿qué hace el tronco encefálico? El tronco encefálico dice, ya, ¿cómo puedo aumentar la presión? Ya sé, tengo mi sistema nervioso autónomo, tengo mi sistema simpático. Voy a enviar una descarga adrenérgica, que es el sistema simpático, hacia los vasos. Entonces, con una descarga simpática a través de los receptores alfa 1 va a generar vasoconstricción. Y esto principalmente ocurre a nivel arteriolar porque las arteriolas son las reinas del control de la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar con las arteriolas? Va a haber una disminución del radio, disminuye el radio. ¿Y qué pasa si disminuye el radio? Aumenta la resistencia. ¿Y qué pasa si aumenta la resistencia? Aumenta la presión arterial. Entonces, todo esto lo llegamos a entender precisamente porque conocemos las fórmulas de hemodinamia, porque sabemos que en la ley de Poiseuille la resistencia es inversamente proporcional al radio al cuadrado, y que por ende, si hay una disminución del radio, como ocurre con una vasoconstricción, va a haber un incremento de la resistencia. Y también conocemos esta fórmula de presión arterial de volumen sistólico por resistencia vascular periférica, y sabemos que si aumenta la resistencia, también va a aumentar la presión y la presión, ¿por qué es importante? Más allá de si es sistólica, diastólica, la presión nos importa y lo van a ver en su clase por esto, la presión arterial media, que me representa lo que es la presión de perfusión. Entonces, aunque parezca floro lo que estamos hablando de hemodinamia, todo se relaciona y nos permite explicar mejor el porqué de algunas cosas.
Estas fórmulas que vemos que relaciona velocidad de flujo con área transversal o flujo sanguíneo con gradiente de presiones, o por ejemplo acá que estamos viendo la relación entre la resistencia inversamente proporcional al radio, nos repercute a esta fórmula madre que la vamos a llamar. Esta es la fórmula madre. La presión arterial es volumen sistólico por resistencia vascular periférica. Y todo lo que es el control de la presión arterial rige ahí. Cuando ustedes lleven fármaco y vean fármacos antihipertensivos, van a ver también acá cómo todos los fármacos van a actuar básicamente en esta forma, que se aumenta en la resistencia o que se disminuye en la resistencia, que se influyen a nivel del volumen sistólico, etc. ¿Sí? Entonces, vamos acá, la última de las fórmulas que tenemos, que en realidad acá, más que volumen sistólico, es gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco se explica por el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Esa es la fórmula correcta, pero las había tratado de resumir un poco para que no se lo quede. Pero en este caso es gasto cardíaco y que ya luego lo van a ver en su clase de presión arterial, ¿sí? Y la última fórmula de hemodinamia, que en realidad ya lo habíamos hablado un poco cuando hablábamos de las venas, es el concepto de compliance o distensibilidad. Ya les había dicho, ¿no? Que es la capacidad que tiene un vaso para distenderse ante un incremento de presión, que no tenía nada que ver con elasticidad, porque recuerda, elasticidad es esa capacidad para regresar a su forma original. Capacidad para regresar a su forma original. Y que por eso habíamos mencionado la diferencia entre elasticidad y extensibilidad. Y tú ya sabes, ¿cuáles son los vasos que tienen un gran componente elástico? Las arterias, principalmente la aorta. ¿Y cuáles son los vasos que son más distensibles? Son las venas. La aorta, elasticidad, venas, distensibilidad. ¿Y a qué se debía esta distensibilidad? A la pared delgada. Habíamos visto en esas características de cada uno de los vasos cómo destacaba que las venas tenían una pared bastante delgada. Y eso era lo que nos explicaba que tengo una mayor distensibilidad. Pero que obviamente no tenía un gran componente elástico y no tiene esa capacidad que tiene la aorta de soportar presiones tan elevadas que les permite luego regresar a su forma original. Y acá vemos un poco, ¿no? Ante un incremento de presión, va a generar una mayor distensión, la capacidad que tiene un vaso de distenderse ante un incremento de presión. Acuérdate, elasticidad, aorta, distensibilidad, las venas. ¿Cuáles son los vasos de mayor capacitancia o de mayor compliance? Son las venas. ¿Cuáles son los vasos de mayor componente elástico? La aorta. Bien, entonces sencillo. Y esta es una de nuestras últimas diapositivas, simplemente para mencionar un poquito también de lo que van a ver en las siguientes clases, porque esta es básicamente la estructura desde un punto de vista fisiológico del corazón. Lo que nos interesa más a nivel fisiológico es entender el músculo cardíaco con sus propiedades intrínsecas. Una pregunta clásica en fisiología. ¿Cuáles son las propiedades intrínsecas del músculo cardíaco? Tú tienes que responder así. Una propiedad de atmotropismo, una propiedad de automatismo, una propiedad de dromotropismo, una propiedad de inotropismo y la última, una propiedad de lusotropismo. En realidad nos falta una más, que es el cronotropismo. Todas esas son las propiedades intrínsecas del músculo cardíaco, que fisiológicamente es muy importante por eso entender el músculo cardíaco. ¿Qué quiere decir el vasmotropismo? La capacidad de excitación que tienen las células cardíacas o los cardiomiocitos. ¿Qué quiere decir automatismo? La capacidad de generar potenciales eléctricos de forma automática. Potenciales eléctricos de forma automática. ¿Qué quiere decir dromotropismo? Eso está muy relacionado al sistema de conducción que hay desde el punto de vista eléctrico en el corazón. Inotropismo tiene que ver con contractilidad, lusotropismo con la capacidad de relajación y cronotropismo con la frecuencia cardíaca. No se asusten porque esto se va a ver en una clase exclusiva del análisis de cada una de estas propiedades del músculo cardíaco, pero que considero importante ir mencionando.
Porque, por ejemplo, ustedes saben que el corazón tiene esa capacidad de automatismo muy importante porque a este nivel el nodo sinusal va a ser capaz de generar potenciales de acción de forma espontánea que genera que el corazón lata por su propia cuenta. Y por ejemplo, una diferencia fundamental es que acá las células musculares son especializadas en generar potenciales de acción de forma espontánea. Es decir, un cardiomiocito normal no es capaz de generar potenciales de acción de forma espontánea, pero una de estas células musculares especializadas que se encuentran principalmente en este sistema eléctrico que es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, las ramas de His, el sistema His-Purkinje, esas células musculares especializadas sí tienen la capacidad de automatismo. Pero, por ejemplo, un cardiomiocito normal no va a tener esa capacidad de automatismo, pero sí tiene la capacidad de responder a ese estímulo eléctrico, que es lo que nos da el vasomotropismo. Entonces, en esta diapositiva quería que simplemente mencionar las propiedades intrínsecas del músculo cardíaco y el sistema de conducción que tampoco quiero que te olvides, desde el punto de vista eléctrico. Una pregunta muy característica en fisiología. ¿Cuál es el marcapaso fisiológico del corazón? Y la respuesta es el nodo sinusal. El nodo sinusal o sino auricular. Acá se generan los potenciales de acción precisamente porque tiene células con una capacidad de automatismo que le permite generar potenciales de acción de forma espontánea. Luego del nodo sinusal hay haces internodales que le permite llegar al nodo auriculoventricular. Luego pasa a las ramas derecha e izquierda de His y luego pasa a las fibras de Purkinje. Entonces, de forma fisiológicamente hablando, en el corazón lo que más nos importa es estudiar el músculo cardíaco con sus propiedades intrínsecas y estudiar el sistema de conducción. Si no me equivoco, después de la clase de ciclo cardíaco viene la clase de electrofisiología, donde van a ver a profundidad esto, el sistema de conducción. Van a ver a profundidad esto, el automatismo. Van a ver cómo en el nodo se generan los potenciales de acción, cómo tiene fases este potencial de acción, cómo hay unas fases para el potencial de acción generado en estas células automáticas y otro potencial de acción con sus fases que se genera a este nivel de los cardiomiocitos y las diferencias que hay van a haber fase cero, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, etc. Y ya para hacer un resumen de lo que hemos hablado, que es muy importante esta diapositiva, porque precisamente es recordar esos conceptos claves que hemos mencionado. Nosotros empezamos hablando acerca de los circuitos, ¿se acuerdan? Y mencionamos en los circuitos que había dos. Funcionalmente hablando, habíamos hablado de un corazón derecho y un corazón izquierdo. Habíamos mencionado que el ventrículo izquierdo se asociaba con la circulación sistémica. Circulación sistémica. Mientras que el ventrículo derecho se asocia con la circulación pulmonar. Es circulación sistémica o mayor y es circulación pulmonar o menor. ¿Qué más habíamos hablado de este nivel? ¿Quién maneja las presiones más elevadas? El ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo maneja presiones elevadas. Luego de esto vimos un poquito de los vasos sanguíneos. Y yo les había mencionado de que me parecía fundamental que recuerden la secuencia. ¿Cómo era la secuencia? Era arteria, luego arteriola, luego capilar, luego vénula y luego vena. También les dije que me parecía importante que fijen el concepto de la conformación de las capas, la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa o la túnica adventicia. A ver, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las subcapas que tiene la túnica íntima? En teoría. A ver, menciónenme una, porque son tres. ¿Cuáles son estas tres subcapas que nosotros encontramos en la túnica íntima? Y que habíamos mencionado que se encontraba en la gran mayoría de todos los vasos sanguíneos. Pero sí también habíamos mencionado que quizás no todos estos vasos sanguíneos tienen la misma conformación. Muy bien, por ahí me responde por el chat el endotelio, la primera, ¿no? La primera subcapa. Luego el endotelio seguía la membrana basal
Y luego de la membrana basal sería la lámina elástica interna. Excelente, chicos. Y en la túnica media habíamos visto dos subcapas, la del músculo liso y también habíamos visto la lámina elástica externa. Y esto habíamos visto principalmente dentro de los vasos sanguíneos. También considero importante recordar, la aorta es el vaso de mayor presión, con un gran componente de tejido elástico. Las arterias predomina sobre todo el componente muscular, y son los vasos de distribución. En las arteriolas habíamos mencionado que son las reinas del control de la presión arterial, hay un predominio del componente muscular y son los vasos de mayor resistencia. Luego habíamos visto los capilares, que no tienen esas tres túnicas características, sino solo tienen una monocapa de células endoteliales y que a su vez en estos vasos ocurre la difusión, el intercambio. Y recuerda que son los vasos de mayor área transversal y que por ende hay una menor velocidad. Y luego en las vénulas y en las venas habíamos visto que destaca sobre todo el componente de la túnica externa rico en fibras de colágeno. Y en las venas, quizás para mencionar también que son los vasos de capacitancia son los más distensibles, pero ojo, no los más elásticos, y que básicamente tienen el mayor porcentaje de sangre en el cuerpo. Quizás también para mencionar que mientras más lejos se encuentren las venas de la vena cava, mayor válvulas poseen. Porque recuerda, esas válvulas son características de las venas a diferencia de las arterias. Y luego habíamos visto también en hemodinamia algunas fórmulas. Y habíamos visto cómo importaba mucho las relaciones que tenían entre variables. Por ejemplo, cuando vimos velocidad de flujo, vimos lo más importante era que es inversamente proporcional al área transversal. Y habíamos visto que los vasos de mayor área transversal son los capilares y que por ende en los capilares, que son los vasos de mayor área, hay una menor velocidad. Porque la relación, acuérdate la fórmula, la velocidad es igual a flujo entre área transversal. Esta fórmula es la primera que vimos y básicamente me hablaba lo más importante, la relación inversa que hay entre velocidad y área transversal. Y que habíamos encontrado lógica, porque si los capilares son los vasos donde ocurre la difusión, el intercambio, era lógico que la sangre tenía que transcurrir con una menor velocidad. Luego vimos la fórmula de velocidad de flujo, donde relacionamos principalmente que flujo es igual a un gradiente de presión entre la resistencia. Y lo más importante era entender que el movimiento de sangre ocurre según un gradiente de presión y que pasa de mayor presión a menor presión. Y pusimos el ejemplo de cómo es lo que pasa cuando la aurícula se llena de sangre, aumenta la presión y que por un gradiente de presión se aperturan las válvulas auriculoventriculares y permiten que esa sangre que ha llegado a la aurícula pase al ventrículo, por un gradiente de presión. Entonces no te olvides, el movimiento de sangre sigue o se rige por un gradiente de presión. La otra fórmula que vimos es la resistencia. Y acuérdate aquí de Poiseuille, que más que relacionar la viscosidad, porque la fórmula ya sabes es así y por radio al cuadrado, pero más que relacionar que la resistencia con la viscosidad, con la longitud, era entender la relación inversa con el radio. Entonces, cuando hay una vasoconstricción y disminuye el radio, aumenta la resistencia. Cuando hay una vasodilatación y aumenta el radio, disminuye la resistencia. ¿Sí? Y la última que habíamos visto era el compliance o distensibilidad, que era ese cambio en la distensión ante un aumento de presión que principalmente lo tienen las venas. Acuérdate, los vasos más elásticos, aorta, y el vaso con mayor o los vasos con mayor distensibilidad, las venas. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto en clase. Como les dije, antes esta clase se hacía a la par de ciclo cardíaco, pero realmente es un poco denso complicar ambas y es mejor separarlas para que ustedes logren entender los aspectos más importantes. Entonces,
Creo que eso sería todo con respecto a la clase. Ahorita voy a pasar el Kahoot. Pero me pueden ir diciendo si hay alguna pregunta para ir respondiendo. Los leo por el chat, chicos. Si está todo claro, me avisan. Y si hay alguna pregunta, obviamente también. Chicos, ahí está el link del Kahoot. Así que pueden ir uniéndose, por favor, para no haber premio. No, mentira. Pero pueden ir uniéndose, por favor, al Kahoot. Chicos, entonces voy a darle inicio. Bien, visto que se han conectado, me pone feliz. Así que vamos a darle empezar. Creo que tienen que ver mi pantalla, así que creo que sí estoy compartiendo pantalla. Ya, a ver, la primera pregunta es, ¿qué válvula permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? Ahí están las alternativas. Excelente, muchachos, excelente. Eso igual se va a profundizar en la clase de ciclo cardíaco, no se preocupen. Siguiente. Pregunta 2. ¿Cuál es el orden correcto del recorrido de la sangre desde los tejidos hacia los pulmones?
Ey, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hubo error ahí? Bueno, luego lo puedo volver a repetir. O si no, de una vez, ¿no? Dice, el recorrido de la sangre desde los tejidos hacia los pulmones. Evidentemente, quien recoge toda la sangre desde los tejidos van a ser las venas. La vena pasa a la vena cava, desemboca en la aurícula derecha, luego por un gradiente de presión llega al ventrículo derecho y el ventrículo derecho impulsa o bombea la sangre por la arteria pulmonar para que ocurra el intercambio gaseoso en los pulmones o la hematosis. Quizá te pregunta cuáles son los vasos de resistencia, de mayor resistencia. Creo que sí lo mencionamos varias veces. Acuérdense y vamos, chicos. Bueno, acuérdense que los capilares son los vasos de difusión, las arterias son los vasos de distribución, las arteriales son los vasos de mayor resistencia. ¿Qué capa de un vaso sanguíneo está formada por tejido conectivo o tejido colágeno y da soporte estructural? Acuérdense de las fibras de colágeno que habíamos hablado. Excelente, muchachos. Siguiente. ¿Cuál es la fórmula de velocidad de flujo sanguíneo? Acuérdense las variables que combina, con cuál es directamente proporcional, con cuál es inversamente proporcional. Lo vimos, la pista es, acuérdense de los capilares, etc. Ahí más. Excelente, muchachos. Acuérdense que la velocidad es inversamente proporcional al área transversal. Los vasos de mayor área transversal son los capilares, que por ende a ese nivel hay una menor velocidad que permite precisamente la difusión y el intercambio. Excelente, chicos. ¿Por qué la velocidad de flujo sanguíneo es menor en los capilares? No, mira, justo lo que veníamos hablando. Ah, excelente. Casi todos. Muy bien. Pone feliz. 7 de 8. ¿Qué sucede con la resistencia si el radio del vaso disminuye a la mitad? Recuerden la ley de Poiseuille, cómo relaciona la resistencia con el radio. Recuerden el que está elevado a la cuarta potencia, ya mucho. Oh, chicos. Excelente. Sí. La última. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ah, leí un textazo. Excelente, muy bien, la mayoría atinó. Justo habíamos hecho un poquito de énfasis en lo que era la pared delgada de las venas y eso es lo que le da la mayor distensibilidad o capacidad. Muy bien, chicos, entonces el podio. Oh my God, tercer paso. Muy bien. Rodrigo, segundo puesto, excelente. Y felicitaciones en general para el podio, para los tres. Muy bien, chicos, y en general para todos, ¿no? Muy bien, Naomi. Así que excelente, chicos. Aquí una mención para María Fernanda, supongo. Listo. Entonces, si no hay ninguna duda, creo que estaríamos dando por culminada la primera sesión de cardio. Mañana vamos a ver ciclo cardíaco. Igual va a ser para fijar los conceptos más importantes. Vamos a ir a un ritmo bastante bueno para lo que es un ciclo de invierno y principalmente en cada diapositiva, así como aquí hemos visto, vamos a hacer énfasis en las cosas que yo sí quiero que fijen. Si no hay ninguna pregunta, chicos, creo que eso sería todo.
y muchas gracias por su atención.